Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo. Continuamos nuestra explicación del catecismo básico para adultos. Cuando hablo de adultos, hablo de todos que jóvenes que están preparándose para la primera comunión, confesión, confirmación, bautismo, matrimonio, y para todos los adultos en general, para refrescar su memoria y enseñarles unas cosas que quizás olvidaron o nunca aprendieron o no están claras en su mente. En las charlas anteriores hemos hablado de las virtudes de fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fuerza, templanza y de las pasiones. Hoy vamos a hablar de los vicios. Hemos dicho que la virtud es una cualidad del alma que da inclinación, facilidad, prontitud para conocer y obrar el bien y también apartar del mal. Ahora hay el contrario de la virtud, que es inclinación al mal, y es el vicio. Hoy vemos qué cosa es el vicio y cuáles son los vicios principales y sus antídotos o virtudes contrarias. El vicio es la costumbre de hacer el mal adquirida con la repetición de actos malos. Una persona que miente, pues siempre va a mentir y cada vez más fácilmente, ¿no? Ya nadie lo cree. Una persona que toma, va a ser adicto a la borrachera. Entonces el vicio es una costumbre de hacer el mal adquirida con la repetición de los actos malos. Por ejemplo, Noé una vez no sabía qué era el vino, se tomó el vino y se emborrachó, pero Noé no era borracho porque fue una vez por accidente, ¿no? Una persona resbala en pecado, se levanta, se arrepiente, se convierte, nunca más vuelve a hacerlo, no es vicioso, fue un accidente. El que repite con frecuencia la misma cosa mala, esto es vicioso. Las virtudes, dijimos, son costumbres buenas adquiridas por la repetición de actos buenos. El vicio es lo contrario de la virtud. Cuando se segunda una pasión y se hacen los actos que ésta sugiere, repitiéndolos por un determinado tiempo, se forma la mala costumbre o el vicio. El pecado es un acto malo. El vicio es la costumbre de cometer el pecado. Entonces el pecado es un acto, una cosa hecha, mientras que el vicio es la costumbre de hacer el mismo pecado repetidas veces o regularmente. Por el Evangelio sabemos que Judas tenía la costumbre de robar y que se apoderaba de los pequeños ahorros del colegio apostólico confiados a su administración. La pasión de la avaricia, al fin, lo llevó a traicionar y a vender a Cristo y terminar él suicidado. Entonces, el vicio es una costumbre de hacer el mal adquirida por la repetición de los actos. De ahí la importancia de educar a sus hijos y a sí mismo y no dejarlos crecer torcidos. Un niño que miente, que es orgulloso, que es envidioso, que es lujurioso, que es perezoso, bien tiene que corregirlo, porque más tarde eso será una costumbre, un vicio, que lo inclinará a hacer fácilmente el mal. Los vicios de los adultos muchas veces nacen de pequeños defectos y pequeñas pasiones no reprimidas en la adolescencia. Noten bien esto. Los vicios de los adultos muchas veces nacen de pequeños defectos y pasioncillas no reprimidas en la adolescencia. Ejemplos. El que no sabe dominar los pequeños defectos caerá en vicios y pecados muy graves más tarde. Lutero desde pequeño fue un espíritu rebelde. Golpeado por su padre, huyó de su casa. Más tarde, habiéndose hecho religioso, fue siempre difícil para obedecer. Al fin huyó del convento, se rebeló contra la iglesia, se hizo hereje, apóstata de la fe, arrastrando a la herejía y al cisma a gran parte de los países nórdicos de Europa, causando guerras civiles, herejías, y de hecho el relativismo actual del aborto, género, esas cosas son consecuencias de esta rebeldía de Lutero que destruyó la cristiandad.
Un joven condenado a muerte por rapiñas y asesinatos antes de ser colgado pidió que lo dejaran hablar con su madre. Cuando estuvo cerca de ella, fingió abrazarla y besarla, y con una mordida feroz le arrancó una oreja. Luego, volviéndose hacia la turba horrorizada, declaró que si ahora era condenado a muerte, su madre tenía la culpa. En vez de reprenderlo cuando por primera vez se robó algo, lo había alabado, animándolo a continuar por el camino de los pequeños hurtos, de los cuales pasó a hurtos cada vez mayores y por fin a la rapiña y a los asesinatos. O robó huevos, la mamá hizo huevos estrellados, robó gallina, robó ovejas, robó toros, robó el banco. Bueno, finalmente mató y fue ahorcado. Entonces, los papás que perdonan, quiero decir, dejan repetirse actos pequeños de vicios a sus hijos, realmente los ponen en grande peligro. Otro malhechor, antes de subir al patíbulo, declaró a la multitud de curiosos que estaban presentes: yo de pequeño fui muy cruel con los animales, y al atormentarlos decía: ¿qué mal es esto? No lo hago a los hombres. Poco a poco se me endureció el corazón, luego comencé a maltratar también a los hombres, y me hice cruel hasta el punto de merecer el suplicio. Bien, ahora vemos cuáles son los vicios principales o pecados principales. Los vicios, pecados principales son 7, llamados así porque la cabeza y origen de otros vicios y pecados. Vamos a ver estos vicios uno por uno y después veremos las virtudes contrarias. El vicio, dijimos, es lo contrario de la virtud, la cual está en el justo medio, evitando los excesos y los defectos. El vicio es contrario a la virtud o por exceso o por defecto. A la virtud de la esperanza, por ejemplo, se oponen por defecto o falta de esperanza la desconfianza y la desesperación. Por exceso, la presunción o esperanza excesiva privada de motivos y de fundamentos. Por consiguiente, los vicios son más numerosos que las virtudes, así como las virtudes morales se compendian en las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Así como los vicios tienen su origen en los 7 vicios principales, llamados capitales, porque son la cabeza, la fuente de todos los demás vicios. Se llaman también capitales porque el vicio conduce al pecado y todos los pecados tienen su origen en estos vicios. Las pasiones desordenadas conducen al vicio, que consiste o en amar o desear un bien aparente, que no es digno de amor, o en rechazar un mal aparente, que en realidad es un bien. Los vicios capitales o pecados capitales son 7: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Como deseamos un bien aparente dentro de nosotros mismos, se tiene la soberbia o amor desordenado de la propia excelencia. Si deseamos un bien aparente que está fuera de nosotros, se tiene la avaricia o amor desordenado de las riquezas. Cuando deseamos un bien externo inferior a nosotros, se tiene la gula o amor desordenado de la comida y de la bebida, la gula. Y la lujuria o amor desordenado de los placeres sensuales, anejos a los actos necesarios para la conservación de la especie humana. Entonces, la lujuria es el amor desordenado de los placeres sensuales, anejos necesarios a los actos necesarios para la conservación de la especie humana. Pues Dios hizo el matrimonio, Dios hizo hombre y mujer, y los dos uniéndose comunican la vida. Hasta ahí no hay problema, pero el problema es la exageración y el mal uso de esto. Cuando la voluntad huye de lo que no debe huir, se tiene la envidia o tristeza del bien ajeno.
como si fuera un mal propio, y alegría por el mal ajeno, como si fuera un bien propio. Tenemos también la ira o deseo desordenado de venganza, de vengarse. La pereza, que es, en el sentido amplio, es el fastidio por la amistad divina en cuanto que supone fatiga en la práctica de la virtud. En este caso podemos también llamarla tibieza. Entonces los vicios o pecados capitales son 7, todos los conocen: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. Cada uno de nosotros tiene como pasión dominante uno de los 7 vicios capitales. El que no reprime a tiempo los impulsos de la pasión dominante no puede progresar en la vida espiritual y se expone al peligro de cometer muchos pecados graves. Escuchen bien, esto es muy importante. Cada uno tenemos una pasión, un defecto dominante, que es uno de los 7 capitales. El que no reprime a tiempo los impulsos de la pasión dominante no puede progresar en la vida espiritual y se expone al peligro de cometer muchos pecados graves. Ejemplos. Cuando Leonardo da Vinci quería pintar el rostro de Jesús en el admirable cuadro del convento de las Gracias de Milán, que representa la última cena, buscó por mucho tiempo un modelo. Por fin lo encontró en un cierto Bandinelli, de rostro ideal. 10 años después, para terminar el cuadro, hacía falta un modelo para inspirar al artista y concentrar en el rostro de Judas la perfidia, el embrutecimiento, la desesperación. Después de diligentes pesquisas, Leonardo encontró el modelo en una taberna. Lo curioso era el mismo muchacho Bandinelli que en ese lapso de tiempo se había abandonado a los vicios. Entonces este muchacho tan bello, tan hermoso, tan de, ¿cómo se llama?, rostro ideal, que representó a Jesús, rostro de Jesús, la bondad, la virtud misma encarnada. Y bien, aquí vemos el mismo, 10 años después, horrible, entregado a los vicios y pecados. Entonces, cuidado, dominar nuestros vicios dominantes, el vencerlos uno por uno. No podemos vencer todos los vicios en un mismo golpe, tenemos que vencerlos uno por uno. Otro ejemplo: el primero y principal trabajo de los santos consiste en el esfuerzo y en la lucha para vencer los propios defectos. El primero y principal trabajo de los santos consiste en el esfuerzo y en la lucha para vencer los propios defectos. En 1872, a los 13 años, moría José de Noyel. Desde la edad de 4 años, al que le preguntaba qué cosa quería ser, respondía que quería ser santo. No obstante, las muchas virtudes que adornaban su alma desde pequeño, tenía también muchos defectos. Sobre todo era notable en él la ira. La ira, sí. A la menor contrariedad se irritaba, se ponía furioso, rompía y arrojaba por tierra lo que le caía en las manos. Mas cuando volvía en sí, como sabía arrepentirse y castigarse, y lo hacía con fuerza. Con frecuencia decía a su madre o a su hermana mayor: «Cuánto siento haberte disgustado, perdóname y abrázame, corrígeme, porque sé que es para mí un bien». Un día su hermana le dio un manazo. Intervino un tío en defensa de José, que comenzó a reprender a la hermana, diciéndole que era demasiado severa. Pero el niño le dijo: «Ana, la hermana, ha hecho bien en corregirme. He merecido el manozo y yo amo a Ana más que antes, porque me ha corregido
y me impide de crecer torcido. Después de una falta más notable que las acostumbradas, su madre rehusaba perdonarle. Antes de ir a dormir, por 3 veces se arrodilló a los pies de su madre pidiéndole perdón, pues de otro modo no habría podido dormir. Otra vez, habiendo ofendido a su madre y habiendo sido puesto a comer junto a la puerta durante el almuerzo, fue a echarse a los pies de su madre y suplicarle con grande humildad y con tantas lágrimas que arrojó lágrimas de compasión a todos los presentes. En poco tiempo logró dominar su fogoso carácter y vencer la ira, de modo que llegó a ser un modelo de virtud y de dulzura. En el lecho de muerte dijo a su padre: «Papá, quisiera morir como los jóvenes santos. Pero si en un tiempo no querías morir y te daba miedo». «Sí», contestó el niño, «pero ahora la cosa es distinta». Y a su hermano le decía: «Adiós, yo me voy para el cielo». Entonces vemos un muchacho rebelde, un muchacho iracundo, un muchacho enojón, y bien llega a ser modelo de virtud y dulzura, igual que San Francisco de Sales, que de enojón logró ser el santo de la amabilidad cristiana. Queridos hermanos, en la charla siguiente veremos los vicios capitales, los pecados capitales, y su remedio que consiste en lo concreto a practicar las virtudes contrarias. No olviden de suscribirse a nuestros canales en Telegram, YouTube, Catecismo Católico Tradicional, y en YouTube FSSPX Costa Rica, en 3 palabras, donde tenemos muchos temas de formación cristiana y espiritualidad. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide, y no olviden de reenviar estas charlas a sus contactos para ayudarse a mejorar